Me llamo Arturo Beltrán, aunque en el negocio, en la vida que dejé atrás o que más bien me fue arrancada, todos me conocían como el Flaco. Tengo 49 años. De esos, 12 los pasé hundido hasta el cuello en el lodo, sirviendo como sicario y eventualmente como jefe de estacas para el cártel del Golfo en la plaza de Reynosa. Una vida entera, devorada por la bestia. Hoy, mi voz les llega desde un lugar que es la definición del fin del mundo. El silencio antes de la tumba. Una celda de aislamiento en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado. La llaman el Alcatraz de las Rocosas. Es una tumba de concreto y acero en medio de la nada. Diseñada meticulosamente para que hombres como yo no solo desaparezcan, sino que dejen de existir en la mente de los vivos. Cumplo una condena de cadena perpetua más 30 años. Estoy, para todos los efectos prácticos, enterrado en vida. Y he decidido hablar. Grabar esta confesión usando métodos que me costarían lo poco que me queda. Porque cuando ya no te queda absolutamente nada, ni la esperanza de volver a sentir el sol en la cara, la verdad es lo único que conserva su peso. Es la última moneda que tienes para pagarle al barquero del infierno. La gente, los periodistas de nota roja que se creen expertos, el gobierno de aquí y el de allá, todos creen que tienen el rompecabezas armado. Creen saber la historia del cártel del Golfo, de la sangrienta y brutal fractura con su brazo armado, los Zetas. Creen entender el poder omnipotente de figuras como Osiel Cárdenas Guillén o su sucesor, el calculador Jorge Eduardo Costilla Sánchez, el COS. Todo lo que han leído, todo lo que han visto en las narcoseries, es una elaborada y cínica puesta en escena. Un teatro de sombras chinas proyectado sobre una pared inmensa para que la audiencia, aterrorizada y fascinada, no vea a los verdaderos titiriteros moviendo las manos en la oscuridad, lejos del fuego y la sangre. El hombre que realmente controlaba Reynosa, que con una simple llamada telefónica decidía sobre la vida y la muerte de miles, que tejía y destejía las alianzas políticas y policíacas como si fueran un suéter viejo, no era un narco de botas y sombrero. Su nombre nunca ha aparecido en un titular de periódico y su rostro jamás lo verán en un cartel de "Se busca" de la DEA. Era un empresario, un pilar de la sociedad, un filántropo con las manos manchadas de una sangre tan invisible como letal. Y yo, por un tiempo, tuve el dudoso honor de ser su bisturí personal, su perro de caza para los trabajos que requerían más cerebro que balas, más veneno que pólvora. El COS era el gerente general, la cara visible y violenta que todos aprendieron a temer, el ogro del cuento. Pero el verdadero dueño del circo, el arquitecto de nuestro infierno particular, era otro. Y su poder, créanme, sigue tan intacto y expansivo hoy como lo estaba entonces. Seguramente se están preguntando cómo un tipo como yo, un mecánico decente con su propio taller en la colonia Longoria de Reynosa, un hombre que sabía más de carburadores y transmisiones que de calibres y casas de seguridad, termina ahogado en este océano de mierda. La respuesta es tan simple y tan jodidamente trágica como la vida misma. La desesperación. Olvídense de la ambición desmedida, de las fantasías de poder que venden las películas. No soñaba con una Escalade del año, ni con cadenas de oro que me ahogaran el cuello, ni con el falso respeto comprado a punta de pistola. Mi motor fue el miedo. El miedo paralizante a perder a mi madre. Cáncer de páncreas, etapa 4. Las palabras del oncólogo del IMSS resonaron en la sala de espera como un martillazo sobre un yunque. Lo siento mucho, ya es muy tarde. El tumor es inoperable y ha hecho metástasis. No hay nada que podamos hacer aquí.
Llévensela a casa, que esté cómoda en sus últimos meses. Cómoda. Una sentencia de muerte disfrazada de consuelo burocrático. Pero yo no podía, no quería aceptarlo. Indagando, moviendo cielo, mar y tierra, encontré una luz, una finísima rendija de esperanza en la oscuridad. Una clínica privada de prestigio en McAllen, Texas, que ofrecía un tratamiento experimental, una quimioterapia de última generación que, si bien no garantizaba una cura, podía comprarle tiempo. Meses, quizás un año. El costo era astronómico, una cifra con tantos ceros que parecía un chiste de mal gusto. Una cantidad que un mecánico honrado no vería ni en 10 vidas de apretarse el cinturón. Ahí comenzó el desmantelamiento sistemático de mi vida. Vendí el taller, el orgullo de mi padre y el mío, el lugar donde sus manos me enseñaron el oficio. Se fue el tsuru que tanto me había costado arreglar y dejar como nuevo. Empeñé las pocas joyas que mi madre conservaba de su juventud. Pedí prestado a amigos, a familiares, incluso a usureros que me cobraban intereses criminales. No fue suficiente. El dinero se escurría como agua entre los dedos y el reloj biológico de mi madre corría en mi contra. Un día, mientras estaba sentado en la banqueta de lo que fue mi taller, con la cara desfigurada por la impotencia y la derrota, se detuvo una lobo negra, impecable, con los vidrios tan oscuros que parecían agujeros en la realidad. De ella se bajó un cliente habitual, un hombre al que solo conocía por su apodo, Comandante Sombra. Un cabrón de la vieja guardia del Golfo, de esos que imponen respeto con la pura mirada, sin necesidad de alzar la voz. «¿Qué pasó, flaco? Parece que te comió la mula», me dijo, sin rodeos. Con la garganta hecha un nudo, le conté mi calvario. No mostró una pizca de compasión. Se rió, una risa seca, sin alegría. «La vida cuesta, mi flaco», sentenció, mientras encendía un cigarro. «Pero la muerte, esa paga bien. Y a veces, la muerte de otros compra un poquito de vida para los que quieres. Necesito un chofer. No un pendejo loco y acelerado, sino alguien como tú, bueno al volante, que conoce cada bache y cada callejón de Reynosa como la palma de su mano, que sabe moverse callado y que tiene los huevos para no hacer preguntas. Un jale, nada más. Te pagan por adelantado exactamente lo que necesitas para el tratamiento de tu jefa. El resto, si lo hay, es tuyo». No me dijo qué tipo de jale era. No tuve que preguntar. El olor a pólvora y a peligro era inconfundible en sus palabras. Esa noche fue la más larga de mi vida. En la mesita de noche, a un lado de mi cama, reposaba el sobre de Manila, grueso y abultado con fajos de dólares. Se sentía pesado, como si contuviera plomo. Al otro lado, una fotografía enmarcada de mi madre, de antes de la enfermedad, sonriendo con una vitalidad que me partía el alma en dos. ¿Qué valía más? ¿Mi alma o su sonrisa? ¿Mi condena eterna o unos meses más de su presencia en este mundo? Al amanecer, con los primeros rayos de sol filtrándose por la ventana, la decisión estaba tomada. El dinero ya no estaba en el sobre. Cruzaba la frontera en las manos temblorosas de mi hermana, camino a la clínica en McAllen. Y yo, Arturo Beltrán, estaba sentado en el asiento del conductor de una Tahoe blindada, con el motor encendido en un silencio tenso, esperando mi primera orden. Vendí mi alma no por poder, ni por gloria, ni por lujos. La vendí por tiempo, por un puñado miserable de meses más de vida para la mujer que me dio la mía. Y ese, señores, es el anzuelo más cabrón y efectivo del diablo. No te tienta con lo que deseas, sino que te ofrece exactamente lo que más necesitas,
a un precio que solo comprendes cuando ya es imposible de pagar. La deuda no se salda con dinero, se paga con sangre, la tuya y la de muchos, muchos otros. Mi bautizo de fuego, mi primera inmersión en las aguas heladas de esa nueva vida, no fue un tiroteo espectacular como los que fantasean los morros que quieren entrarle. Fue algo mucho peor, más sucio, más personal, infinitamente más revelador de la naturaleza del negocio en el que me había metido. El comandante Sombra me mandó a recoger un paquete importante a una casa en la colonia Jarachina Sur. El sol de la tarde caía a plomo. El calor era asfixiante. «Vas a ir solo, flaco». «Esto es de confianza», me dijo. Y la palabra confianza en su boca sonaba como el clic de un seguro de pistola al quitarse. Me dio la dirección y una pistola .38 Special, un revólver viejo y pesado, un arma de mierda que parecía más un amuleto que una herramienta de defensa. Llegué a la dirección. No era una guarida ni una casa de seguridad. Era una casa normal, de clase media, con un jardín cuidado y un centro familiar en la cochera. El aire olía a césped recién cortado y a la carne asada de algún vecino. Un espejismo de normalidad. Me abrió un hombre de unos 50 y tantos años, con lentes y aspecto de oficinista. Era el contador. Su rostro era una máscara de pánico puro. El sudor le perlaba la frente a pesar del aire acondicionado que zumbaba dentro de la casa. Me reconoció sin que yo dijera una palabra. «Pasa», dijo con un hilo de voz. Entró a un estudio y salió con un maletín de piel pesado. «Aquí está todo lo que pidieron. Todo, hoja por hoja. Por favor, díganles que ya cumplí, que me dejen en paz a mí y a mi familia», suplicó con una voz temblorosa que apenas era un susurro. En el preciso instante en que mis dedos tocaron el cuero frío del maletín, el mundo se vino abajo. El chirrido de llantas sobre el asfalto fue el primer aviso. 2 camionetas, una Ram y una Silverado, sin placas y con los vidrios polarizados, nos cerraron la calle con una violencia brutal, una coreografía de depredadores. No eran gobierno. Sus movimientos, su agresividad, gritaban una sola palabra: Zetas. La contra. El enemigo mortal. El contador se puso blanco como una hoja de papel. Un olor agrio y nauseabundo llenó la pequeña sala. El tipo se había cagado encima del puro miedo. Yo sentía el peso inútil de la M38 en mi cinturón, mientras imaginaba los cañones de los cuernos de chivo que seguramente nos apuntaban desde esas camionetas. Estábamos muertos. Y yo ni siquiera sabía por qué. Las puertas de las camionetas se abrieron y varios hombres armados hasta los dientes se bajaron, gritando: «Salgan con las manos en alto, perros del Golfo. Entreguen al contador o los vamos a hacer cachitos». El que parecía el líder, un tipo corpulento con una cicatriz que le partía la ceja en dos, aullaba las órdenes con una voz de lija. Y entonces, en medio de ese caos, el contador hizo algo que nadie podría haber previsto. En un movimiento rápido y torpe, sacó una pequeña pistola escuadra, una calibre .22, de la parte trasera de su pantalón. No nos apuntó a nosotros. Se la puso en la sien. Sus ojos estaban desorbitados, llenos de una locura nacida del terror absoluto. «A mí no me van a llevar vivo, hijos de la chingada», gritó, con una mezcla de terror y desafío que le desgarró la garganta. Antes de que nadie pudiera reaccionar, ni los Zetas ni yo, jaló del gatillo. El estruendo en la pequeña sala fue ensordecedor, antinatural. El lado derecho de su cabeza explotó en una nube roja y gris que salpicó la pared de estuco con un patrón horrible, como la obra de un pintor demente. Por un segundo, un solo segundo eterno, todos nos quedamos congelados.
El tiempo se detuvo. Los zetas, con sus armas en alto, miraban el cuerpo que se desplomaba lentamente, como un muñeco de trapo. Ese segundo fue mi salvación. Fue el universo dándome una oportunidad. Mientras sus ojos estaban fijos en el horror, mi instinto de supervivencia, un animal que no sabía que vivía en mí, se activó. Abracé el maletín contra mi pecho como si fuera un escudo y arranqué a correr hacia el patio trasero. Escuché los gritos de sorpresa de los zetas y luego el rugido ensordecedor de sus armas. Las balas reventaban los muros de cemento a mi espalda, levantando nubes de polvo que me picaban en los ojos. Salté la barda del patio trasero. Caí mal. Sentí un dolor agudo en el tobillo. Pero seguí corriendo. Salté otra barda y otra, atravesando los patios de los vecinos, con los perros ladrando como locos y la ropa tendida enredándose en mi cara. Me metí en un laberinto de callejones que ni sabía que existían, con el corazón queriendo salírseme del pecho y la imagen del suicidio del contador grabada a fuego en mi cerebro. Llegué al punto de reunión, una llantera abandonada en las afueras, casi 2 horas después. Estaba cubierto de polvo, de la sangre de mis propios raspones y empapado en el sudor helado del miedo. El comandante Sombra me esperaba, tranquilo, recargado en su camioneta, como si supiera que iba a llegar. Le entregué el maletín sin decir una palabra, apenas capaz de respirar. Lo abrió sin prisa. Adentro no había fajos de billetes. Estaba lleno de libros de contabilidad, discos duros y memorias USB. No era dinero, era información. La nómina secreta del cártel, sí, pero también la de la contra, que el contador manejaba para ambos bandos. Los nombres de los políticos que recibían dinero, los jefes de policía en el bolsillo, los militares que se hacían de la vista gorda. Era el mapa del tesoro de la corrupción en todo el estado. Sombra me miró, no con alivio, sino con una fría y calculadora curiosidad. El contador se mató, logré decir, con la voz ronca. Él asintió lentamente, como si le estuviera confirmando el pronóstico del tiempo. Era el plan, flaco. Filtramos que lo teníamos. Sabíamos que la contra iba a venir por él. Era un peón que teníamos que sacrificar. El objetivo era sacar esta información de su casa y necesitábamos una distracción. Tú eras la carnada para la carnada. Necesitábamos ver si el paquete llegaba sin importar el costo humano. Hizo una pausa y sus ojos se clavaron en los míos, buscando algo. Sobreviviste a tu propia trampa mortal, flaco. Tienes futuro en esto. En ese preciso instante, lo entendí todo. Yo no era un chofer. Era una pieza de carne en un tablero de ajedrez, un objeto desechable cuya supervivencia no estaba contemplada en el plan original. Y el hecho de haber sobrevivido no me había salvado. Me había condenado. Les demostré que tenía la clase de suerte sucia y el instinto animal que ellos más valoraban. Mi verdadero camino en el infierno acababa de empezar. Mi ascenso en la organización fue vertiginoso, antinaturalmente rápido. La leyenda del jale del contador se extendió como la pólvora por las frecuencias de radio del cártel. El flaco, el mecánico, era el tipo que no se quebraba, el que tenía la suerte del diablo. De ser el chofer de Sombra, pasé a ser parte integral de su estaca, su grupo de sicarios de confianza. Y de ahí, en menos de un año, a liderar mi propia célula operativa. Mi especialidad, la que yo mismo cultivé y perfeccioné, era la discreción. Reynosa ya estaba suficientemente caliente con la guerra abierta contra los zetas como para andar haciendo más desmadre innecesario. Mientras otros grupos se dedicaban a los tiroteos espectaculares en avenidas principales y a colgar cuerpos desmembrados en los puentes para mandar mensajes, mi equipo era quirúrgico.
Un levantón limpio, sin testigos, en el estacionamiento de un centro comercial. Una ejecución silenciosa en un terreno baldío en las afueras de la ciudad, con un tiro de gracia y nada más. Interrogatorios que no dejaban marcas visibles, pero que rompían el espíritu de la manera más eficaz. Eficiencia por encima del espectáculo. El comandante Sombra me tenía una confianza ciega. Me veía como su proyecto personal. Me usaba para los jales delicados, esos que requerían más sigilo que fuerza bruta, más paciencia que plomo. Y fue en uno de esos jales que mi percepción del mundo, ya distorsionada, se fracturó para siempre, revelando un abismo mucho más profundo de lo que jamás había imaginado. Un martes por la tarde, Sombra me dio una orden inusual. Vas a llevarme a una reunión al otro lado, flaco. Quiero que te vistas bien, nada de botas ni playeras de esas que usas. Ponte una guayabera limpia y unos pantalones de vestir. Y lo más importante, cuando lleguemos, te quedas en la camioneta con el motor encendido. No apagues el radio de frecuencia. No te bajes por nada del mundo, aunque escuches el mismísimo apocalipsis. No hables con nadie. No mires a nadie. ¿Entendido? Su tono era más serio, más grave que nunca. Asentí, sin hacer preguntas. Conduje la Gran Cherokee blindada a través del puente internacional de Hidalgo. La transición era siempre surrealista. En un lado, el caos controlado de Reynosa. En el otro, la calma plástica de McAllen. Cruzamos sin el menor problema. Los agentes de la CBP en la garita parecieron tener la orden de no molestarnos. Nos hicieron un gesto para que pasáramos casi sin detenernos. Nos adentramos en McAllen, pero no nos dirigimos a las zonas comerciales o a los barrios que solíamos frecuentar para descansar o comprar armas. Sombra me guió hasta una zona residencial exclusiva. Una de esas comunidades cerradas donde las mansiones son del tamaño de un palacio, con céspedes que parecen alfombras verdes y carritos de golf circulando por las calles impolutas. No era el tipo de lugar donde se reunían los narcos. Era el lugar donde vivían los dueños de todo. Nos detuvimos frente a una casa que era una obra maestra de la arquitectura moderna. Cristal, acero y piedra blanca, rodeada por un jardín zen. Sombra se bajó y tocó el timbre de un portón de hierro forjado. Se abrió sin el menor ruido. Unos minutos después, mis ojos no daban crédito a lo que veían. Otra camioneta, una Suburban negra del año, idéntica a la del servicio secreto, se estacionó detrás de nosotros. De ella se bajó el mismísimo Jorge Eduardo Costilla Sánchez, el COS, el señor, el jefe de toda la empresa. Flanqueado por dos de sus guardaespaldas de mayor confianza, entró a la misma casa. Me encogí en mi asiento. El pulso se me aceleró. ¿Qué carajos era esta reunión para que el mero patrón viniera en persona y del lado americano a un lugar como este? Esperé lo que pareció una eternidad, quizás una hora. Sudaba frío, escuchando el zumbido del motor y los códigos indescifrables que salían del radio, mientras fingía mirar mi teléfono. Entonces, la puerta principal de la mansión se abrió. La primera persona en salir no era un narco. Era un hombre que irradiaba un poder de otro tipo, un poder silencioso y aplastante. Tendría unos 60 años, con el cabello perfectamente peinado y de un color plateado que parecía distinguido, no viejo. Vestía un traje italiano hecho a la medida, de un color gris que parecía cambiar con la luz, zapatos de piel que brillaban más que mi futuro y un reloj Patek Philippe en la muñeca que probablemente costaba más que toda la colonia donde yo vivía. Tenía un aire de poder tranquilo, sereno, el de un hombre que nunca en su vida ha tenido que levantar la voz para ser obedecido.
Detrás de él, como si fueran sus acólitos, venían el COS y el comandante Sombra. Y la imagen que vi a continuación me heló la sangre y reconfiguró mi universo. El COS, el hombre que hacía temblar a todo el noreste de México. El tipo cuyas órdenes eran sentencias de muerte inapelables. Tenía la cabeza gacha. No miraba al hombre del traje a los ojos. Escuchaba atentamente, asintiendo, con una actitud de sumisión absoluta. De un empleado recibiendo instrucciones de su jefe. El hombre del traje le dio una palmada en el hombro al COS, un gesto que podría parecer paternal, pero que estaba cargado de un dominio y una condescendencia brutales. Luego, como si sintiera mi presencia, el hombre del traje se giró y me vio, sentado en la camioneta. Sus ojos se encontraron con los míos por un instante a través del parabrisas polarizado. Fue una mirada que nunca olvidaré. No era una mirada de enojo ni de amenaza. Era fría, analítica, desprovista de toda emoción. Como la de un entomólogo observando a un insecto bajo un microscopio. No había maldad en ella. Había algo mucho peor. Una indiferencia total y absoluta. Yo no era una persona para él. Era un objeto, parte del mobiliario. Se subió a un Mercedes-Benz S-Class negro, sin placas, que lo esperaba con un chofer, y desapareció silenciosamente por la calle arbolada. Cuando el COS y Sombra regresaron a la camioneta, el aire adentro era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. El COS no dijo una palabra. Simplemente se subió a su Suburban y se fue, dejando un rastro de tensión. Sombra se sentó en el asiento del copiloto y se quedó mirando al frente por un largo minuto. «Arranca, flaco», dijo finalmente con una voz queda, casi un susurro. «Y escucha bien lo que te voy a decir. Lo que viste aquí, no lo viste. Esa cara, ese hombre, no existen. Olvídalo. Bórralo de tu memoria. Si alguna vez abres la puta boca sobre esto, ni debajo de las piedras habrá un lugar donde te puedas esconder». En ese momento lo supe con una certeza que me caló hasta los huesos. Toda la estructura de poder que yo conocía, toda la jerarquía del cártel, era una puta mentira. Los comandantes, los jefes de plaza, incluso un semidios como el COS, eran solo gerentes de la división de violencia de un conglomerado mucho más grande y sofisticado. El verdadero dueño del negocio era ese hombre del traje. Don Ricardo, como escuché que le llamaban en susurros y con temor reverencial en conversaciones posteriores, el magnate de la construcción, el filántropo que salía en las páginas de sociales, el amigo personal de gobernadores, senadores y generales, el hombre que ganaba las licitaciones para construir los puentes y las carreteras por donde, casualmente, después pasaba nuestra mercancía sin ser molestada. El que ponía y quitaba jefes de policía como si fueran fusibles quemados. El que decidía cuándo empezaba una guerra entre cárteles para debilitar a un rival de negocios y cuándo se firmaba la paz. No necesitaba un cuerno de chivo ni un chaleco antibalas. Sus armas eran un teléfono encriptado y una chequera con fondos ilimitados. Y yo, Arturo Beltrán, un pendejo mecánico de Reynosa, acababa de verle la cara al verdadero diablo. Y el diablo me había devuelto la mirada. Mi suerte, o mi maldición, fue que a don Ricardo le gustó lo que el comandante Sombra le contó de mí. El flaco es listo, discreto, tiene instinto, pero no es un animal desbocado. Sabe seguir órdenes y no se caga en los momentos de presión. Aparentemente, mi supervivencia en la casa del contador y mi estoicismo en la reunión de McAllen me habían ganado una audición para las grandes ligas. Unas semanas después,
Recibí una llamada a un teléfono encriptado que solo Sombra tenía. Pero no era él. Era una voz calmada, educada, con un acento del centro del país. Arturo, soy un amigo de nuestro amigo en común. Necesito verte. Estacionamiento subterráneo de la Plaza Real, nivel 3, en 1 hora. Ven solo. La voz era la de don Ricardo. No había duda. Fui, con el estómago hecho un nudo. Allí estaba él, apoyado en su Mercedes, vestido impecablemente con ropa casual, pero carísima. No había guardias a la vista, pero yo sabía que todo el lugar estaba vigilado. Arturo, dijo usando mi nombre de pila, no mi apodo. Un truco psicológico simple pero efectivo. Te desarma, te hace sentir que la conversación es entre iguales, aunque esté a años luz de serlo. He oído cosas buenas de ti, que eres un hombre de recursos, eficiente y sobre todo, invisible. Tengo un problema. Un periodista de la Ciudad de México, un tal Ramírez, anda metiendo las narices donde no le importa. Está investigando mis contratos de obra pública con el gobierno estatal. No entiende que el progreso a veces requiere flexibilidad en los procesos. No lo quiero muerto. Aún no. Un mártir no me sirve de nada. Solo lo quiero asustado. Quiero que sienta el aliento del lobo en la nuca. Quiero que se despierte a medianoche pensando que hay alguien en su habitación. Ve a la capital y explícale, de una manera convincente, que su curiosidad es perjudicial para su salud. Me entregó un sobre grueso. Adentro había $10,000, boletos de avión, la dirección del departamento del periodista y una fotografía. El trabajo fue de una pulcritud que hasta a mí me sorprendió. Viajé a la Ciudad de México. Pasé 2 días vigilando al tipo. Aprendí sus horarios, la ruta que tomaba para ir al trabajo, a qué hora sacaba a pasear a su perro. Encontré la vulnerabilidad en su rutina. Una tarde, mientras él estaba en la redacción del periódico, entré a su departamento. No forcé la cerradura. Usé una llave maestra que conseguí de un cerrajero que le debía un favor a la organización. No robé nada. Simplemente alteré su santuario. Abrí todos los cajones. Puse sus libros en el suelo, ordenados por color. Giré todos los cuadros de su familia para que miraran a la pared. Y el toque final. Sobre su almohada, en el lugar donde él ponía la cabeza para dormir, le dejé una sola bala de 9 metros, pulida hasta que brillara. Me fui sin dejar una sola huella. Al día siguiente, según me informó don Ricardo por teléfono, el periodista sufrió un ataque de pánico en su oficina. Renunció a su investigación alegando estrés laboral y pidió un traslado a la sección de deportes. Don Ricardo estaba más que complacido. Excelente trabajo, Arturo. Sutil y devastador. Me gustas. Me convertí en su navaja suiza personal. Mientras los sicarios del cártel se masacraban en las calles de Reynosa y Matamoros por el control de un miserable cruce fronterizo, yo operaba en un plano completamente diferente. Hacía el trabajo fino, el que no dejaba casquillos ni manchas de sangre. Un ejemplo. Había un juez de distrito, un tal Benítez, famoso por ser incorruptible. Estaba bloqueando un amparo crucial para una de las constructoras de don Ricardo. El soborno no funcionó. Las amenazas veladas tampoco. Don Ricardo me llamó. Arturo, el juez Benítez necesita una lección sobre la impermanencia de las cosas que ama. No me dijo más. Mi equipo, compuesto por 3 hombres de mi entera confianza, incluyendo al joven Chino, vigilamos al juez por una semana. Descubrimos que su única debilidad, su mayor amor, era un perro Golden Retriever llamado Toby. El juez lo trataba como a un hijo. Una noche,
Mientras el juez y su esposa cenaban en un restaurante, entramos a su propiedad. No hicimos ruido. No rompimos nada. Simplemente tomamos a Toby, lo ahogamos en la piscina y dejamos su cuerpo flotando, con una pequeña nota atada a su collar que decía: hasta los más leales se pueden hundir. A la mañana siguiente, el juez Benítez retiró sus objeciones y concedió el amparo. No hubo violencia contra él. No hubo escándalo. Solo un corazón roto y un mensaje recibido. Aprendí la lección más importante de mi vida. El verdadero poder no es el que hace más ruido, sino el que se mueve en el silencio más absoluto. La violencia es la herramienta del desesperado. El verdadero control se ejerce a través del miedo, la información y la manipulación psicológica. Don Ricardo me estaba educando. Me enseñó el mapa real del mundo. Los narcos, con toda nuestra parafernalia de violencia y poder, éramos solo los perros de pelea en la arena. Él y su gente, la élite empresarial y política, eran los dueños del Coliseo. Vendían los boletos, cobraban las apuestas, y al final del día, sin importar qué perro quedara vivo o muerto, ellos siempre se llevaban las ganancias. Yo me volví indispensable para él. Me daba órdenes directamente, saltándose a toda la cadena de mando del cártel. El COS, Sombra y los demás comandantes me odiaban por eso. Sentían mi ascenso como una afrenta. Yo era el favorito del patrón, el intocable, el protegido del fantasma. Pero no entendían que ser el favorito del diablo no es una bendición. Te convierte en el hombre más solitario del mundo y en el blanco más grande y visible para todos los demás. Yo ya no pertenecía al cártel, pero tampoco al mundo de Don Ricardo. Estaba atrapado en una tierra de nadie, un limbo peligroso del que no había escapatoria. La culminación de mi servicio para Don Ricardo, el punto de quiebre donde me di cuenta de que ya no era un simple sicario, sino una pieza clave en una maquinaria de poder tan vasta y oscura que desafiaba la imaginación, llegó durante las elecciones para gobernador de Tamaulipas. El candidato que lideraba todas las encuestas no era el de Don Ricardo. Era un tipo joven, carismático, un supuesto reformista con un discurso anticorrupción que estaba conectando peligrosamente con el hartazgo de la gente. Prometía limpiar la casa, revisar todos los contratos de obra pública, auditar las finanzas del Estado. Era una amenaza existencial para el imperio de Don Ricardo. Un día, me citó en su rancho, un lugar espectacular con caballerizas que parecían hoteles de 5 estrellas. Mientras acariciaba el lomo de un magnífico caballo pura sangre español, me expuso la situación. Este muchacho, el candidato, es un idealista, Arturo, me dijo con una calma aterradora. Y los idealistas son como el cáncer. Si no los extirpas a tiempo, hacen metástasis y destruyen todo el cuerpo. Pero un asesinato sería torpe, contraproducente. Lo convertiría en un mártir y a nosotros en monstruos. Hay que ser más elegantes. No le vamos a cortar la cabeza. Le vamos a cortar las piernas. El plan que diseñó era de una maldad diabólica en su simpleza y efectividad. El verdadero motor de la campaña del candidato no era él mismo, sino su jefe de campaña, un hombre brillante y respetado, un estratega político al que llamaremos licenciado Morales. Morales era el cerebro, el alma del movimiento. La orden de Don Ricardo fue clara y precisa. Quiero que el licenciado Morales desaparezca de la faz de la tierra. Pero no quiero encontrar su cuerpo baleado en una brecha. Quiero que se evapore. Que la narrativa que quede sea que se fugó con el dinero de la campaña, que traicionó a su candidato y a su gente por una mujer. Quiero que el escándalo
no venga de afuera, sino que nazca desde adentro y devore al movimiento por completo. Esto no era un trabajo para sicarios. Era una operación de inteligencia de alto nivel. Durante 3 semanas, mi equipo y yo nos dedicamos en cuerpo y alma a la vigilancia de Morales. Documentamos cada segundo de su vida, sus rutinas, sus llamadas, sus reuniones, y encontramos su debilidad, la grieta en su armadura. Tenía una amante, una joven asistente de la campaña. Ese fue el clavo en su ataúd. A partir de ahí, construimos la narrativa. Creamos cuentas bancarias falsas a su nombre en las Islas Caimán a través de contactos de Don Ricardo. Usando una empresa fantasma, transferimos casi $2 millones a esas cuentas. El supuesto dinero robado de la campaña. Falsificamos correos electrónicos y reservaciones de hotel. El día clave, cuando salía del departamento de su amante, lo levantamos. La operación fue impecable, silenciosa, sin un solo disparo. Lo llevamos a una casa de seguridad en la sierra. Allí comenzó la segunda fase, la destrucción psicológica. No le pusimos una mano encima. No había necesidad. Sobre una mesa, le mostramos las pruebas que habíamos fabricado. Las fotos explícitas con su amante, los estados de cuenta de los bancos offshore, los boletos de avión a su nombre para un vuelo hacia Argentina. El hombre se derrumbó. Pasó por todas las etapas. Negación, ira, súplicas. Lloró, nos ofreció dinero, nos amenazó con sus contactos. Entonces, le mostramos la última carta, un video en vivo, tomado esa misma mañana por otro de mis hombres, de sus 2 hijos pequeños jugando en el patio de su escuela. La cámara hacía un lento zoom sobre la cara sonriente de su hija. El mensaje era inequívoco. Se quebró. Se hizo un ovillo en el suelo, sollozando. Entendió. «Vas a hacer 2 llamadas», le ordené, con una voz desprovista de emoción. «Primero a tu esposa. Le vas a decir que la dejas, que te vas del país con otra mujer y que nunca más te busque. Segundo, a tu candidato. Le vas a confesar que todo fue una farsa, que le robaste el dinero de la campaña y que lo abandonas». El hombre, con el alma rota y la mirada vacía, hizo las llamadas. Su voz, quebrada por el terror y la desesperación, fue la pala con la que cavó la tumba de la campaña política más prometedora en décadas. Después de las llamadas, lo sedamos. Mi trabajo terminaba ahí. Lo subimos a una avioneta Cessna en una pista clandestina. Nunca más se supo de él. Lo mataron y lo tiraron al mar. ¿Le dieron una nueva identidad y lo dejaron en algún país de Sudamérica? Honestamente, no lo sé y nunca quise saberlo. 2 semanas después, el candidato opositor, destruido por el escándalo de la traición de su hombre de confianza, se desplomó en las encuestas. El candidato de Don Ricardo ganó las elecciones por un margen cómodo. Vi la celebración del triunfo en las noticias. Vi a Don Ricardo en primera fila, en el estrado, dándole un abrazo de felicitación al nuevo gobernador, su nueva y flamante marioneta. Y yo, desde la oscuridad de una habitación de hotel, sentí un frío que no era de este mundo. Me di cuenta de que no habíamos matado a un hombre. Habíamos asesinado la esperanza de millones de personas, y lo habíamos hecho sin disparar una sola bala. Ese día comprendí mi verdadera naturaleza. Ya no era un sicario del cártel. Era un operador político de la peor especie. Un arma silenciosa al servicio de un poder que no tenía rostro ni bandera. Solo un apetito insaciable por el control absoluto. El punto de no retorno, el momento preciso en que el castillo de naipes, que era mi vida, comenzó a temblar.
Llegó por la razón más estúpida y a la vez más humana posible: la lealtad. Dentro de mi equipo, mi célula de operaciones especiales, tenía a un muchacho al que todos le decíamos el Chino. Era un joven de mi barrio, callado, inteligente, y yo mismo lo había reclutado años atrás, viéndolo como una versión más joven de mí. Era mi mano derecha, leal como un perro y eficiente como una máquina. Pero tenía un defecto fatal en nuestro negocio. Era curioso y tenía conciencia. Había estado conmigo en varios de los jales para don Ricardo, y aunque nunca le revelé el nombre del patrón, él no era tonto. Empezó a atar cabos. Se daba cuenta de que nuestros objetivos no eran de la contra, no eran Zetas ni Beltranes. Eran civiles, periodistas, jueces, políticos, activistas. Un día, después de la operación contra el licenciado Morales, mientras limpiábamos las armas en una casa de seguridad, me preguntó a quemarropa: ¿para quién trabajamos realmente, flaco? Con todo respeto, pero esto ya no es la maña. Esto es otra cosa, algo más grande y más oscuro. Le contesté con una dureza que no sentía: que se callara la puta boca, que las preguntas en este negocio matan más rápido que las balas. Pero la semilla de la duda ya estaba sembrada en su mente, y mi respuesta evasiva solo la regó. Unas semanas más tarde, recibí la llamada que lo cambió todo. Era don Ricardo. Su voz, normalmente calmada, tenía un filo de acero. Arturo, tenemos una fuga, un topo. Alguien dentro de tu propio equipo está hablando con un contacto en la DEA. Un joven. Le dicen el Chino. Sentí cómo se me helaba la sangre en las venas. La red de inteligencia de don Ricardo era aterradoramente eficiente. Tenemos que actuar de inmediato, antes de que el daño sea irreparable, continuó. Quiero que soluciones el problema. Tú, personalmente. Que parezca un ajuste de cuentas interno del cártel por una deuda o una traición. Nadie, y quiero decir nadie, puede saber que yo estoy involucrado. Considera esto una prueba de lealtad definitiva, Arturo. Una prueba para él y, sobre todo, para ti. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo cómo el suelo se abría bajo mis pies. Esa noche no dormí. Di vueltas en mi habitación como un animal enjaulado. Matar a un rival, a un soplón, a un enemigo, era parte del trabajo, una realidad sucia con la que había aprendido a vivir. Pero matar a uno de los míos, a un muchacho que yo mismo había traído a este infierno, a alguien que veía en mí a un mentor, y hacerlo por la orden de un fantasma al que ni siquiera le importaba nuestro mundo. No pude. Mi cerebro, mi instinto, mi alma se negaron. Mátalo, me decía una voz, la del superviviente. ¿Es él o tú? Es la regla. Lo sabías cuando entraste. Pero otra voz, una que casi había olvidado, la del mecánico que solo quería salvar a su madre, susurraba: No, no cruces esta línea. Ya has hecho cosas terribles, pero esto es diferente. Esto es matar a tu propia familia. Le di largas a don Ricardo. Le mentí. Le dije que estaba investigando, buscando el lugar y el momento adecuado para hacerlo parecer creíble. Pero en realidad, estaba buscando desesperadamente una salida para el Chino. Traté de advertirle sutilmente, de decirle que se fuera, que desapareciera por un tiempo. Pero él, en su lealtad hacia mí, no entendió la indirecta. Y ya era demasiado tarde. Don Ricardo no era estúpido. Mi vacilación, mi falta de acción inmediata, fue mi sentencia de muerte. Él no operaba con lealtad basada en el aprecio o el respeto mutuo. Exigía obediencia ciega, la de una máquina, y yo, al dudar,
había demostrado tener un fallo en el sistema. Era humano. Un día, mientras estaba en un café tratando de planear cómo sacar al chino de la ciudad esa misma noche, recibí un mensaje del comandante Sombra. Junta urgente en la bodega de siempre. El patrón grande quiere vernos. Era una trampa y lo sabía. Pero no ir era declararme en rebeldía y desatar la cacería de inmediato. Fui. Al entrar en la bodega, vi a Sombra, con el rostro como una máscara de piedra. A su lado, sus hombres. Y arrodillado en el centro, golpeado salvajemente, estaba el chino. El patrón está muy decepcionado, flaco, dijo Sombra, con una voz desprovista de emoción. Te dio una orden simple, una prueba, y la fallaste. Uno de sus hombres me puso una pistola en la mano. Hazlo ahora, ordenó Sombra. Demuestra de qué lado estás, o te mueres con él. Miré los ojos hinchados y suplicantes del chino. Luego miré el rostro impasible de Sombra, y luego, por el rabillo del ojo, vi los cañones de al menos 5 rifles largos apuntándome. Estaba en una jaula, sin salida. Y en ese instante de claridad absoluta, supe que no importaba lo que hiciera. Incluso si mataba al chino, yo era el siguiente en la lista. Era un cabo suelto demasiado importante. Sabía demasiado. Conocía la cara y el nombre del verdadero rey. Levanté la pistola. El silencio en la bodega era total. Sombra esbozó una media sonrisa de satisfacción. Pero no apunté al chino. En un movimiento que fue puro instinto de supervivencia, un acto suicida, giré y apunté directamente a la cara de Sombra. Antes de que pudiera apretar el gatillo, el infierno se desató. No sé quién disparó primero. En un último acto de lealtad, el chino se abalanzó contra uno de los guardias que estaba a mi lado, dándome una fracción de segundo preciosa. Rodé por el suelo polvoriento mientras una ráfaga de AK-47 acribillaba el lugar exacto donde había estado parado. Desde el suelo, disparé a ciegas hacia la masa de sombras y fogonazos. Vi a Sombra caer de rodillas, agarrándose el pecho, pero no supe si mi bala le dio o fue el fuego cruzado de sus propios hombres. No había tiempo para pensar. Corrí en zigzag hacia la única salida, una puerta metálica al fondo de la bodega. Afuera, mi camioneta estaba encendida, con las llaves puestas. Era una costumbre, un hábito de supervivencia. Nunca apagar el motor en un lugar hostil. Me lancé adentro como si me zambullera en una piscina. Sentí el impacto de las balas contra la carrocería blindada. Un sonido como de granizo metálico. Pisé el acelerador a fondo, derribando un portón de lámina en una explosión de ruido y metal retorcido. Estaba vivo, sí, pero era un hombre muerto caminando. Sabía que don Ricardo desataría todo su poder para cazarme. Y no me refiero solo al cártel del Golfo. Me refiero a la policía estatal, a los federales corruptos, a los militares en su nómina, a toda la maquinaria del Estado que él controlaba. Me convertí de la noche a la mañana en el hombre más buscado de Tamaulipas, pero mi cara no estaba en los noticieros. La cacería era silenciosa, subterránea, pero mucho más letal. Durante 2 semanas viví como una rata acorralada, durmiendo en moteles de paso en la carretera, pagando en efectivo, cambiando de coche robado cada día, sin confiar ni en mi propia sombra. La paranoia era mi única compañera. Sabía que mi remotísima oportunidad, era cruzar la frontera y entregarme a las autoridades estadounidenses. Era mi única carta de negociación. El nombre, la cara y las operaciones de don Ricardo. Logré contactar a un pollero de la vieja escuela que me prometió cruzarme por el desierto de Sonora, por la zona de Sasabe,
un lugar menos vigilado. Era un plan desesperado, mi última apuesta. Don Ricardo, sin embargo, siempre iba 3 pasos por delante. Me había tendido un cuatro perfecto. El día del cruce, en un paraje desolado y polvoriento. No me estaba esperando un guía con botellas de agua. Me estaban esperando 2 helicópteros Black Hawk y 3 vehículos artillados de la Marina Armada de México. Un operativo perfectamente ejecutado, con una precisión militar. No hubo un solo disparo. Estaba rodeado, superado en número, armamento y táctica. No tuve otra opción que tirarme al suelo y poner las manos en la nuca. Mientras un marino joven y nervioso me ponía las esposas, apretándolas hasta cortar la circulación, el capitán al mando del operativo, un hombre de rostro curtido por el sol, se me acercó. Revisó una carpeta que traía en la mano. Arturo Beltrán, alias el Flaco, dijo, leyendo mi nombre como si fuera una lista de compras. Luego levantó la vista y me miró directamente a los ojos. El empresario Ricardo Morales le manda sus saludos. Dice que lamenta profundamente que las cosas hayan tenido que terminar de esta manera. Y ahí, con las rodillas en el polvo del desierto y el sol quemándome la nuca, lo entendí todo. La jugada maestra. No me entregó al cártel para que me torturaran y me mataran. Eso hubiera sido sucio. No me entregó a la policía local, a la que yo podría haber sobornado o de la que podría haber escapado. Me entregó a la unidad de élite más limpia e incorruptible del gobierno mexicano, sabiendo con toda certeza que ellos me procesarían y me extraditarían a Estados Unidos. Lejos, muy lejos de México. Me estaba enterrando en vida en el sistema penitenciario más seguro del mundo. Un lugar donde mi voz nunca pudiera ser escuchada. Se deshizo de mí de la forma más limpia, legal y eficiente posible. Me borró del mapa usando al propio sistema en mi contra. El jaque mate perfecto de un genio del mal. Y aquí estoy, al final del camino, en esta caja de concreto de 2 por 3 metros, donde el día y la noche son conceptos abstractos. 23 horas al día de encierro solitario. 1 hora de patio en una jaula individual, al aire libre que es apenas más grande que mi celda. No veo el sol directamente, solo un reflejo en el muro de enfrente. No hablo con nadie, salvo algún murmullo ocasional con un guardia. El gobierno estadounidense, por supuesto, tomó mi testimonio. Durante semanas, fiscales y agentes de la DEA me interrogaron. Les di todo. Nombres, fechas, lugares, operaciones. Les hablé largo y tendido de don Ricardo. Les dibujé el organigrama del verdadero poder. Se mostraron muy interesados. Tomaron notas, grabaron todo. Y luego, nada. Silencio absoluto. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que un hombre como don Ricardo no es un simple narco que se pueda extraditar y encerrar. Es parte del sistema. Es un pilar de la economía binacional. Un socio comercial legítimo de corporaciones americanas. Un amigo y donante de campaña de los políticos más poderosos a ambos lados de la frontera. Tumbarlo a él significaría derrumbar un edificio entero de intereses y corrupción compartida. Y nadie, créanme, nadie está dispuesto a pagar ese precio político y económico. Así que hicieron lo más fácil. Me dieron mi condena por los crímenes que sí cometí. Me encerraron en este agujero y tiraron la llave. Mi testimonio, la verdad que podría hacer temblar a 2 naciones, está guardado en un archivo clasificado en algún sótano de Washington, acumulando polvo. Mi vida se acabó. Mi familia, no sé nada de ellos desde mi captura. Supongo que es mejor así. Estarán más seguros si el mundo, y sobre todo la gente de don Ricardo,
cree que estoy muerto y olvidado. Entonces, ¿por qué hablo ahora? ¿Por qué me arriesgo a grabar esto a través de canales clandestinos que me cuestan los pocos privilegios que tengo? Con el riesgo de que una mañana amanezca con una soga al cuello en mi propia celda y lo llamen suicidio. ¿No es por venganza? La venganza es un lujo para los vivos, y yo ya no lo estoy. Tampoco es por redención. No hay perdón ni cielo para gente como yo. Lo hago porque el silencio es el arma más poderosa de hombres como don Ricardo. Es el manto de oscuridad que les permite operar con total impunidad. Lo hago porque ustedes, los que viven afuera, tienen que saber que los monstruos que ven en las noticias, los encapuchados con sus cuernos de chivo y sus camionetas monstruo, son solo los payasos de un circo muy siniestro. Los verdaderos dueños del circo, los verdaderos monstruos, visten trajes de Armani, dan discursos sobre el progreso económico, inauguran hospitales que construyeron con dinero sucio y se sientan en las juntas directivas de las grandes corporaciones. Controlan el agua que beben, las carreteras por las que viajan y al gobierno que ustedes creen que los protege. Así que si algún día la vida los pone contra la pared, si la desesperación los ahoga y un hombre en una camioneta lujosa les ofrece una salida fácil a sus problemas, si el dinero rápido y la promesa de poder les parecen una solución atractiva, por favor, recuerden mi voz. Recuerden esta confesión desde el fondo del infierno. Ese camino no tiene desvíos ni salidas de emergencia. Es un viaje de ida. Y el destino final es siempre, invariablemente, el mismo. Una bolsa de plástico negro en una fosa clandestina o una celda de concreto como esta. Un agujero oscuro y silencioso, donde la única compañía que te queda es el eco de todas las vidas que destruiste. Empezando por la tuya.